La carta del apóstol Pablo a los romanos. El Espíritu Santo le prohibió en varias ocasiones a Pablo en su tercer viaje misionero de ir a Roma, porque si no se lo hubiera prohibido, esta carta no estuviera escrita, él no hubiera enviado nada, pero como se lo impidió, él tuvo que escribirle a esta iglesia en Roma y enviarle esta carta. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 11. Yo decía la vez pasada que si me encontraran en un país en musulmán, por predicar la palabra de Dios en los parques dan 10 años de cárcel. Y como todo musulmán, cuando van a la cárcel lo que les dan es el libro, el Corán, para que lo lean durante que están ahí. Y si en esos 10 años a mí me dijeran, hermano Orlando, bueno, le vamos a dar chance de que tenga la Biblia, pero solo un libro va a leer de toda la Biblia. Yo no sé cuál escogería usted, pero yo escogería la carta a los romanos, leerla por 10 años. Es una carta completa del apóstol Pablo a los hermanos. El título de ahora se llama, hoy es 15 de septiembre, se llama Dios, Unión, Libertad. Así como dice la bandera de El Salvador, Dios, Unión, Libertad. Vamos a leer el versículo Romanos capítulo 6, del versículo del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el versículo que vamos a ver, el 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, en el nombre de Jesús le damos gracias por su amor para con nosotros. Gracias por habernos traído a este lugar para poder meditar en su palabra, para poder ábrenos el entendimiento, para que podamos discernir qué es lo que nos quiere decir en este 15 de septiembre. Mire a su pueblo que ha venido buscando su rostro. No deje que en esta tarde nos vayamos vacíos. Háblanos a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos. El versículo más importante es el que leímos, 6:11.
para comenzar a vivir la vida victoriosa que es en Cristo Jesús. Es Dios quien nos da la unión. Es Dios quien nos da la libertad, quien nos redime de la esclavitud. Y es por eso que hemos titulado Dios, Unión, Libertad. Y este versículo que leímos, el capítulo 6, el versículo 11, es súper importante. Es el más importante para comenzar desde hoy, 15 de septiembre, una vida nueva, una vida victoriosa en Cristo. Porque Él es el que lo va a unir. Él es el que le va a dar la libertad. Dios es el que lo va a llevar. Es Dios el que lo va a llevar. Y este versículo es súper, pero súper importante. Aquí tenemos el principio del secreto para vencer los pecados que nos asedian y avanzar diariamente en nuestra cristiandad. Miraremos este versículo 11 frase por frase, pero primero vamos a ver un comentario. Este versículo que leímos, el 11, inicia con un mandamiento. Como dice el 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Este es un mandamiento. Es el primer mandamiento después de 5 capítulos que nos viene diciendo Pablo, 5 capítulos de enseñanza, 5 capítulos de doctrina. No sé si usted había notado que desde el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 no nos encontramos con ningún mandamiento. Nos encontramos con doctrinas y enseñanzas que el Pablo está dando cuando él envió esta carta que el Espíritu Santo se lo había impedido de ir a Roma en varias ocasiones. Y si el Espíritu Santo no se lo impide, no hubiera escrito esta carta. Y es por eso él que escribió a estos hermanos en Roma que habían estado en Jerusalén y habían huido porque los querían matar. Y por eso que el apóstol Pablo viene y les enseña 5 capítulos de doctrina, 5 capítulos de enseñanza, y en el 11 les da un mandamiento. Les da un mandamiento y le dice, así también vosotros considerados muertos al pecado. Así como Cristo estaba muerto al pecado, solo vivía para Dios. Y hasta el 6:11 nos encontramos con una orden, nos encontramos con un mandamiento, nos encontramos con una exhortación. Quiere decir que esto está basado en lo que nos enseñan los primeros capítulos. En la práctica, en la vida diaria, eso quiere decir que hay que ponerlo en práctica en la vida. Todos los días tenemos que ir muriendo el pecado en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras esposas, morir. Porque el Evangelio es las buenas nuevas. Como Dios nos dice las buenas nuevas, cómo Dios perdona nuestros pecados. ¿Cómo es que Dios nos perdona todo lo que nosotros hacemos? Por los méritos de Cristo, con el sacrificio de la cruz. No solamente que Dios nos perdona, sino que nos justifica también. Que nos justifica. El problema, hermanos, es que no hemos leído el capítulo 1. No hemos leído el capítulo 2, no hemos leído el capítulo 2, 3, 4 y 5. Este mandamiento del capítulo 6, después de 5 capítulos de enseñanza, este mandamiento es el primero de varios pasos que nos ayudarán a vencer el pecado que nos asedia diariamente. Es el primer mandamiento y es el primer paso para una vida victoriosa en Dios, en unión y en libertad con Él. Es Dios quien nos da. Yo tengo hace poco agarré esta computadora, un carro, y uno debe de seguir los pasos que le va dando para que ya quede el nombre de uno y crear
una